estudiar esta palabra para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Quiero que lean conmigo estos primeros versículos para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hasta el versículo 10, mire lo que nos dice la palabra del Señor en la primera libro de los reyes de Israel. Dice así: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, en el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo: al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vamos a orar al Dios del cielo y vamos a pedirle al Señor una palabra de sabiduría. Vamos a hablar esta noche la palabra bajo el tema: ¿por qué el altar de Jeroboam es quebrado? Gloria al Señor. ¿Por qué el altar de Jeroboam es quebrado? Alabanzas al Señor. Oremos. Padre celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque grandes son tus misericordias y grandes son tus bondades. Yo te pido en esta noche que tome mi vida, mi ser, mi mente, y la llene de su sabiduría y de su conocimiento, para que podamos entender, Señor, esta palabra, la cual hemos leído. Yo te ruego que tú te glorifiques y que el tiempo, Señor, que vamos a estar aquí sentados, tu pueblo, y allá a la distancia los que nos siguen, sean edificados a través de esta palabra. Oh Dios Todopoderoso, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Gloria a Cristo. Y vamos en esta noche a mirar algunas situaciones que se presentaron, el por qué este altar, que dice la palabra del Señor que estaba en Betel, fue quebrantado, fue quebrado, fue roto, se cayó, y las cenizas que habían en él se derramaron. Jeroboam, la Biblia nos habla de su pecado. Jeroboam quería el trono y quería ocupar más territorio con un conocimiento personal y carnal. Dice el capítulo 12, si usted me lo permite, allí en el versículo 25, ahí mismo, capítulo 12,
verso 25, vamos a mirar y nos damos de cuenta que Dios no estaba complacido con los actos que este hombre cometía. Dice la palabra: entonces reedificó Jeroboam, estoy en 12:25, a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, ¿en dónde? En su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Eso pensaba él en su corazón. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces, él se da a la tarea de tratar de hostigar los planes de Dios y de decirle al pueblo de esta manera, que quiero seguir leyendo el verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y usted sabe que para ofrecer un sacrificio tiene que haber un altar. Y puso uno en Betel, que es el que vamos a estudiar en el capítulo 13. Este hombre piensa en su corazón y realiza ese plan macabro de hacer 2 becerros. Por eso se conoce como el pecado de Jeroboam, que hizo 2 becerros de oro, y el uno lo puso en Betel y el otro en Dan. Pero le dijo al pueblo: ustedes habéis tenido muchos años y mucho tiempo de salir a Jerusalén. Allá los cultos, eso en otras palabras está muy lejos. Mire, aquí hay un templo, aquí hay un altar donde ustedes también pueden adorar. Eso lo dice el versículo 28. Gloria al Señor. Y van a ustedes a proclamar y a decir: estos fueron los dioses que nos hicieron subir de la tierra de Egipto. Y colocó en lugares estratégicos, de acuerdo a los caminos reales o mayores, donde el pueblo subía a adorar a Dios. Y esto, alabanza al Señor, lo miró Jehová. Porque siempre que nosotros intentemos de cometer algún fraude y queramos camuflar alguna mentira, de alguna manera lo sabrá Jehová. Y Dios se interpondrá. Pues dice la Biblia aquí, hermanos, el verso 30, y esto fue causa de ¿qué? De pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Eso lo encuentra en Primera de Reyes 13:34 y Segunda de Reyes 17:21. Hizo también casas, mira el 31, sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes él mismo de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, él colocó sacerdotes, ¿a qué? A su manera. Sí, yo lo voy a ungir a usted y usted se proclama sacerdote allá en el templo en Dan, allá en el becerro que dejé allá, y usted lo hace en Betel. Y una vez que otra yo voy a supervisar, porque así engaña el enemigo a aquellos que no esperan ni confían en el Señor. Y dice la escritura aquí, amados hermanos, en el 32 dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, como que concordaba con el mismo día, para que así el pueblo no fuera allá. Y dice la Biblia: y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios ¿a quiénes? A los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que habían
que él había fabricado. Y el verso 33 dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había ¿qué? Inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mire que él se inventa la fecha, se inventa la fiesta, hace el lugar de adoración precisamente en la misma hora y el mismo día en que el pueblo subía a Jerusalén a adorar. Es decir, salió al camino cual Absalón, ¿cierto? Para tratar de frenar el plan del Señor y hacerle ver al pueblo de Dios que él también adoraba y que podían también seguirlo. Gloria al Señor. Pero hermanos, ahora vamos a entrar rápidamente a mirar por qué el altar de Jeroboam fue quebrantado. Vamos a ver, gloria al Señor. Primero, Dios no estaba complacido con los actos de idolatría de Jeroboam. Dios no estaba complacido. ¿Por qué? Porque ahí del verso 28 al 33 hizo esos becerros. Y a veces nosotros que tenemos el altar para adorar a Dios, ¿cierto? A veces nosotros queremos ofrecer a nuestra manera, de manera que creemos que Dios se está agradando de lo que yo hago en ese altar. Y creemos que allí también se glorifica el Señor. Nuestro amado reverendo Luis M. Ortiz decía: cada uno hace su propio cielito en la casa. Y allí también se reúnen, allí también adoran, porque les queda lejos el templo. Gloria al Señor. Pero yo creo que esto fue lo que hizo que sus planes se vinieran a tierra, porque Dios nunca comparte su gloria con nadie. Él no mira títulos, Él no mira corbatas, Él no mira conocimientos humanos, Él mira obediencia, Él mira entendimiento en el ser que Él ha creado para que le sirva. Entonces el hombre se inventó, dice el verso 33, de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Oye, tan ciegos los hijos de Israel también, ¿cierto? Porque yo al ver hay un becerro de oro y que me digan esos son los dioses que nos sacaron de Egipto, hombre, tiene que estar uno, mejor dicho, ciego y reteque ciego, para no decir nada y decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo así? Que este está constituyendo sacerdotes, ¿cierto? Pastores aquí, y el uno lo coloca allá y el otro allá. Y yo creo que Jeroboam le decía, y me traen las ofrenditas y los diezmos de allá. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Y nadie decía nada. Y llegó el momento en que él iba como el supervisor. Voy a Betel, dice ahí, a hacer fiesta a Dios. Y llegó y entró en Betel, allí a ofrecer sacrificio. Y vamos a ver lo que sucedió, mi amado hermano. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Maravilloso el nombre de Cristo. Mire los versículos que leímos. El verso, capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, porque hermanos, se necesita, gloria al Señor, amén, tener de esa clase de varones que verdad sean de Dios, lo cual este era un anónimo, un siervo de Dios, pero para esto se requería tener autoridad de Dios en contra del pecado de Jeroboam, ¿cierto? Un varón de Dios, dice aquí, por palabra de Jehová, vino de Judá. ¿De dónde era el varón de Dios? Que su nombre es anónimo, ¿cierto? Y da la palabra. Pero repito, para eso, porque el pueblo estaba en la fiesta,
Y todo mundo alabando y diciendo: oh, mire qué bendición, aquí en Betel nos queda más cerquita el templo, aquí está mejor, mira qué bendición, ¿cierto? Y Jehová le habla a este varón de Dios y dice que vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto a ¿dónde? Hay que tener cuidado con este lugar, junto al altar para quemar incienso. ¿Cierto? Porque él era el reverendo. Gloria al Señor. Él era el rey, que dice, que ya lo leímos en el capítulo 13, que dijo en su corazón: este pueblo se va a devolver y se va a ir con el rey Roboam, y a mí me van a matar. Ya lo leímos, ¿cierto? Porque siempre el hombre tiene miedo, ¿cierto? El hombre siempre teme y dice: ¿y qué tal que no me salga? Entonces voy a camuflarme con un templo, con un Dios, para que el pueblo diga: mira, este también está bendecido. Alabado sea Cristo. Y viene aquel varón de Dios y entra a ese lugar, y no se dirige a Jeroboam, que estaba junto al altar. ¿Se dirigió a quién? ¿A quién se dirigió el varón de Dios? Mire el versículo 2. Aquel clamó contra el altar, dice, por palabra de Jehová. Oye, la profecía de este anónimo varón de Dios contra Jeroboam es ciertamente notable, ya que menciona y describe lo que hizo Josías casi 300 años antes que este rey apareciera en la escena. Altar, altar, dice por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar. Así ha dicho ¿quién? Jehová. He aquí que la casa de David, que a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿qué? Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti, dirigiéndose al altar, incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Que eso se cumplió en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos 15 y 16. Si lo pueden mirar, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Porque es que Dios cumple su palabra. Dios la cumple. ¿Qué dice allí? Por favor, léanlo. Segunda de Reyes 23, 15 y 16. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, conforme a la palabra, porque la Biblia aquí registra que era un varón de Dios. Y hoy a cualquiera le dicen varón de Dios, y algunos le dicen siervazo. Gloria al Señor. Y allí está el hombre, y cuando escucha esta profecía, esta palabra contra el altar, que dice que él estaba cerca del altar, yo creo que el hombre lo miraría, pero bueno, este no se me presentó, este no me mostró la credencial, este ni siquiera dice de dónde viene. Dice que venía por palabra de Jehová. Qué importante, hermanos, es que nosotros lo que hablemos aquí, allá en el campo donde estemos, sea palabra de Jehová. ¿Cierto que sí, hermano? Que sea palabra de Jehová, que no sea inventada, que no sea escrita. Voy a jalarme un mensaje, pero mejor dicho, lo voy a dejar. No,
que sea de parte de Dios. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Entonces, este hombre, yo creo que se queda pensando, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo así que me van a derribar mi altar? ¿Cómo que sobre este altar van a quemar huesos de hombres? Si es que yo le edifiqué para mi Dios, para mi becerrito. Gloria al Señor. A veces nosotros tenemos esos becerritos. Quizás no estén ni en Dan ni en Betel, pero pueden estar en Cañaveral. ¿Dónde será que está ese becerro? Alabado sea el Señor. Pueda que lo tengamos allá en lo mejor de nuestra alcoba. Alabanza a Cristo, en lo más secreto del corazón. Y ahí está ese becerrito, y ahí lo tengo y lo estoy adorando. Tengamos cuidado, porque Dios puede llegar y hablar por palabra de Jehová y decir: mire lo que va a acontecer. ¿Cuánto glorificamos al Señor? ¿Por qué el altar de Jeroboam fue quebrantado o quebrado? ¿Por qué a veces aquellos andamiajes que hace el hombre se vienen a tierra? ¿Por qué a veces nosotros queremos hacer ver que somos algo cuando no somos nada? Voy a hacer esto para que me vean. Y la cámara está de frente, entonces me van a ver en todo el mundo. ¿Cierto? Hay que tener cuidado, porque podemos estar frente a ese becerro del ego, ese becerro de mi espiritualidad, ese becerro de mi conocimiento, de mi sabiduría, y estoy llevándome por delante una cantidad de pueblo, alabado sea el Señor, que los estoy haciendo tropezar, porque ellos quieren ir a Jerusalén a adorar, pero yo tengo aquí mi cielito, mi becerro, mi templo, mi altar. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Hermano amado, este va con palabra de Jehová, y dice la Biblia aquí en el versículo 3, aleluya, ¿qué es lo que nos dice? Y en aquel mismo día dio una señal. Hermano, hay que tener cuidado, porque Dios se puede enojar, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está, ¿qué? Se derramará. El altar es quebrado. Gloria a Cristo para siempre. En los días o en los tiempos de Josías, como creo que ya lo vimos, ¿cierto? Fue quebrado, fue quemado, y ofrecieron huesos de hombres. Gloria a Dios para siempre. Y aquí hay una señal que dice: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Aquí se está dando ¿qué? La profecía, ¿cierto? Esto va a suceder, esto acontecerá. Pues es tan tremendo este hombre, tan ciego este hombre, gloria al Señor, que dice la palabra de Dios que había confundido tantísimo hasta el viejo profeta, que está en el versículo 11 en adelante. Y mire lo que dice, hermano, el versículo 29, adelantémonos un poquito. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron endechado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin qué, verso 32, léanlo duro,
porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Sin duda vendrá aquel viejo profeta que engañó al varón de Dios. Gloria al Señor. Pero él sabía que lo que Dios hablaba se cumplía. Dice, cuando yo me muera, me ponen allí junto al sepulcro de este varón, porque este varón sí es de Dios. Pero mire la casualidad, ¿por qué de Dios si se dejó engañar? Eso ya es otro tema, hermano. Pero vamos a mirar aquí el versículo 5. Alabanzas a Cristo. Y dice el versículo 4, sea Dios glorificado. No, perdón, el versículo 3, vamos. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, ¿cierto? Y la ceniza de sobre él, que sobre él está, se derramará. Oye, qué tremendo, hermano, ¿cierto? La ceniza que habrá en él se derramará. Porque es que cuando se quiebra un odre, se sale lo que tiene el odre, ¿cierto? Cuando se rompe algo, reluce y sale a flote lo que hay adentro. Cuando una persona se daña, cuando una persona se corrompe, sale a relucir lo que no se veía. ¿Cierto, hermano? Y uno se queda admirado. En el tiempo de Gedeón, los 300 hombres con aquellas teas las cubrían, aquella luz la cubría, amén, esas teas, esas vasijas. Pero al romper las vasijas salieron a relucir las luces y los enemigos dijeron, se nos vino Israel encima. Gloria al Señor. Cuando el altar se rompe, cuando el ser humano se daña, sale lo que está allá adentro. ¿Y qué es lo que hay allá adentro? Cenizas. Y uno comienza a mirar y se queda uno como asombrado, pero esto es imposible. Si este era el angelito de la iglesia, la angelita. Alabanza al Señor, ¿cierto? Este era el más humilde de los hermanitos de la congregación. Y mire lo que había dentro. Esa fachada que había allí no se pudo ocultar más. Alabanza al Señor. Cuando el altar se quebraría, las cenizas se derramarían. Vamos a ver si se cumplió. ¿Cuántos glorifican al Señor? A su nombre. Este hombre no le gustó, porque es que a quién le gusta, hermano, que le desbaraten los planes. A nadie, ¿cierto? Al diablo en la isla de Malta no le gustó, porque Pablo le sacó el nido allí, aquellas ramas secas, y las tiró al fuego, y allí iba el diablo, y le tocó huir. Gloria al Señor. Y eso que era fuego literal, ¿cierto? ¿Cómo será cuando venga el fuego de Dios? Y él se incomoda y de una vez comienza, y en estos días está trabajando y no está quieto, y dice, esto hay que seguir haciendo daño, esto hay que seguir convenciendo. Adorado sea el Señor. Dice el verso 4, cuando el rey Jeroboam, ¿qué? Oh, la palabra del varón de Dios, clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle. ¿Qué reacción es la de este hombre? ¿Cuál es la reacción? ¿Usted cree que lo dijo con risa? ¿Usted cree que lo dijo como complaciendo al varón de Dios? No, lo dijo con ira, con soberbia, con orgullo, con altivez. ¿Y este de qué se viene a tratar aquí? ¿Y este de qué se las da? Y habló a algunos subalternos que tenía, préndanlo, ¿cierto? Échenle mano a este, alabado sea el Señor. Y cuando extendió la mano,
¿Y qué hace una persona con una mano seca? Que era símbolo de autoridad. Porque aquel siervo que el Señor sanó, que un evangelio dice que se le secó una mano, pero el otro evangelio dice era la mano derecha. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Se le secó la mano, dice aquí la palabra del Señor, y no la pudo enderezar. ¿Cierto? O sea, yo creo que el hombre ahí como que sintió, dijo, pasos de animal grande. ¿Cierto? Porque él estaba acostumbrado, ya había monopolizado al pueblo. Ya tenía 2 iglesias, ya tenía 2 becerros, ya convencía al pueblo, ya le estaba haciendo una fiesta. Pero siempre en esas fiestas así clandestinas aparecerá Jehová. ¿Cuántos lo creemos? Aparecerá Jehová y desbaratará todo argumento que usted o yo tengamos, y nos hará pasar vergüenza, y nos hará pasar por momentos crueles y difíciles. Hermano, dejemos, aleluya, que el lugar de adoración sea Jerusalén. Vayamos allá, no importa que quede lejos. Humillémonos y obedezcámosle al Señor para que no tengamos ese problema. Si usted tiene un becerrito por ahí, no estoy hablando de 4 patas que come pasto. Que usted puede tener por ahí uno guardadito. Amén. Y miren, cuando él dijo prenderle, la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Hermano, sea Dios glorificado. Lo que nos muestra aquí la palabra del Señor aquí es tremendo, porque no reconocer la falta, ¿cierto? Cuando uno no reconoce la falta, el Señor lo reprende. Se le secó la mano derecha, que simboliza la autoridad, ¿cierto? Y al él verse con esa mano imposibilitada, con esa autoridad que ya no le servía para nada, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo? A ver, algo otro que esté por ahí como descuidado. ¿Qué hizo? ¿Ah? Pero no lo quería, ¿para qué lo buscaba? Pero si es que lo habían mandado a prender. Porque es que cuando uno se enaltece, será humillado, ¿cierto? Pero el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, son cosas que aparecen aquí para testimonio y para que nosotros caminemos despacio y para que nosotros nos mantengamos al margen de la palabra y nos demos de cuenta que estas cosas que le pasaron a este hombre quedaron escritas. Prenderle. Gloria al Señor. A veces uno para acusar si es bueno, ¿cierto? Ay, Dios mío. ¿Cierto, hermano? Pero mire la mano, mire para acá. Yo señalo con uno. ¿Y cuánto me señalan a mí? Y este gordito afirma, dice. ¿Y usted qué? 3. Y este, sí. Y yo estoy señalando con uno solo. Para señalar, nosotros somos buenísimos. ¿Cierto que sí, hermano? Pero nunca miramos que eso se nos puede devolver. Ahora, este varón de Dios, de verdad su nombre lo registra. ¿Quién era? Porque mire lo que dice el versículo 6, alabanza al Señor, perdón, el verso 5. Cuando terminó el profeta de dar esa palabra al altar y este hombre no le gusta, se le seca la mano, dice el versículo 5, gloria al Señor, y el altar se rompió. Entonces volvamos al tema, ¿por qué el altar de Jeroboam es quebrado o quebrantado? ¿Por qué? Por la idolatría. ¿Por la qué?
Por la soberbia del hombre, por tratar de ponerle palos a la rueda para que el pueblo no camine, por tratar de decirle al pueblo, aquí es mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Por desviar el plan del Señor, pero por lo más, por la idolatría. Adoramos al Señor. Bendito y alabado sea Cristo. Y dice aquí el verso 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Cuando el rey ve esto y se da cuenta que está perdido, dijo el verso 6, dijo el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, pero mire la T y la U, tu Dios, porque él no era el Dios de él. Ruegue ante la presencia de Jehová, tu Dios. Porque él reconocía, y uno tiene que reconocer que cuando uno está de acusador, de criticón, alabanza al Señor, de murmurador, hermano, no puede decir Jehová es mi Dios. Pero cuando uno está como este varón de Dios, aleluya, entonces sí se puede decir tu Dios, mi Dios eres tú. ¿Cuántos glorifican al Señor? A su nombre sea la gloria. Te pido, le dice, que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. ¿Qué haría usted? Si a usted le roban la casa, le roban el carro, le violan una hija, y que venga el malhechor y le diga, ore por mí, ruegue por mí, usted va y le echa un galón de aceite y lo unge y ora por él. Como dijo el Chavo del 8, usted se la raja, hermano. Como dicen en México, ¿cierto? Pero que llore por este hijo del diablo. Por eso se le llama el varón de Dios, hermano. Porque yo no creo en un varón de Dios que saque la escopeta, ¿cierto? Yo no creo en un varón de Dios que le dé una trompada a otro. Maravilloso es el Señor. Yo no creo tanto en un varón de Dios que sacó el machete y le tumbó una oreja al soldado, como en el caso de Pedro. Era el discípulo del Señor, pero el Señor le dijo, un momentico, hermano, guarde ese machete, que esto no es así. Adorado sea el Señor. Varón de Dios, ore por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y mire, hermano, y el varón de Dios oró a Jehová, porque es que hay que amar al enemigo, hay que amar al perdido, hay que amar al que nos ofenda. Alabado sea el Señor. Y hay que orar por él. No hay que desprestigiarlo, no hay que hablar mal de nadie. Hay que decirle, Jehová, tenga misericordia. Eso es lo que hay que hacer. Y no vituperar ni decir cosas, sino orar por aquel. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1, dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere tentado en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Pero resbálese por ahí un dedito o un piecito a su hermano y verán. A ver si lo va a restaurar con espíritu de mansedumbre. Tengan cuidado con ese león. Tengan cuidado con ese oso. ¿Cierto? Tengan mucho cuidado porque es un no sé qué. No, hermano. Hay que decirle, Señor, tú eres el juez y tú eres el que hace justicia. Sea Dios maravilloso para siempre por los siglos de los siglos. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir porque el tiempo va avanzando mucho. ¿Cuántos creen que Jeroboam se restauró? Pero con una bendición de esas, hermano, que a uno se le tuerce el mascadero para un lado por hablar contra Dios.
¿Y cómo come? ¿Cómo se alimenta? Y que alguien ore y que yo vuelva otra vez a ser restaurado. Yo quedo muy agradecido, ¿no usted? ¿Ah? ¿Cierto que sí? Es para seguir todos los días en el culto. Es para seguir todos los días en la iglesia. Mira, hermano amado, lo que dice el versículo 33. A ver, en coro, léalo a la iglesia. En alta voz, que se despierten los dormidos. A ver. ¿Ah? Gloria a Cristo, hermano. Con todo esto, ay, hermano, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Restaurásele la mano, volver otra vez a tener la autoridad, porque Dios es bueno. ¿Cierto, hermano? Usted pierde el trabajo y Dios se lo devuelve, y usted sigue siendo igual de ladrón como era antes. Eso no es agradecimiento. Con todo esto, Jeroboam, cuando le pasó el susto, cuando vio que ponía con la mano derecha a comer, ¿cierto? Y sacarle el sancocho, el pedazo de mazorca y comer. Yo no, pero ¿cuáles? ¿Cierto? ¿Cierto que sí, hermano? No. Y esos sacerdotes me los mataron y me los sacaron de allá. Yo voy a consagrar a otros. Y yo sigo siendo el rey. ¿Cierto que sí? Como dice por ahí un cantante del mundo, pero sigo siendo el rey. ¿Ah? No, hermano, no se arrepintió. No reconoció. Dice la palabra del Señor aquí. Alabanza al Señor en el verso 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. No se arrepintió. Bendito sea el nombre del Señor. Se le enfermó el hijo. Mire capítulo 14 verso 1, hermano, rápido. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Dios, hermano, porque Dios es tremendo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate de una guacamaya ahí de todos colores, échese ahí encima, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías. Este sí tenía nombre. El que me dijo: ¿por qué no era el mismo profeta? Porque al otro lo mató un león por desobedecer al mandato de Jehová. El que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo sigue de terco, de bestia. Alabado sea el Señor. ¿O no, hermano? Vaya disfrazada. Y Ahías ya no le servían, hermano, ni gabas de asientos de Coca-Cola, hermano. Ya no veía el hombre, pero tenía contacto con Dios. Y Dios le hablaba. Mire el verso 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declaren lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, ¿cierto? Y estaba igual de ciega. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido, como algunos aquí los tienen cerrados, ya dormidos, vea. Vive Jehová. Porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás. Aleluya. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. ¿Cuántos glorifican al Rey? A su nombre. Hermano, no se arrepintió.
disfrazó a la señora, ella también sirvió de alcahuete. Vaya, dígale al rey, al profeta Ahías, yo sigo esperando el reino. Y bueno, pero Dios permitió que le diera, hermano, algún dolor para en el ombligo ese muchacho, y se enfermó el hombre. Sea Dios bendito para siempre. Y mire lo que le dice el Señor. El verso 6, léanlo todos. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Mira, hermano, ¿para qué pelear con Dios? ¿Para qué tratar de ser lo que no somos? Si es que Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él sabe su futuro, mi futuro. Él sabe lo que me va a pasar mañana. Gloria al Señor. ¿Qué clase de disfraz que Dios no descubra? A un rey que se disfrazó por allá en la pelea, en la batalla, dijo: cambiemos de ropa, le dijo al otro. ¿Cierto? Cambiemos de ropa. Yo me pongo sus vestidos, porque eso sí, la flecha viene es para mí, pero al verme vestido con el vestido suyo, a usted no le tiran. Listo, amigo, qué bueno. Su corazón, su pueblo es como el mío, somos igualitos, listo. Hermano, y por poquito lo pelan. Sí, al que le prestó el vestido al otro. Pero un soldado, viendo que no era, dijo: no, pues yo el viaje no lo pierdo. Como el que vino por la muerte y el muerto se había raspado la cabeza, se había quitado la barba, y la muerte que no lo conocía. Y llegó la muerte y dijo: yo aquí es donde vive fulano de tal. Dijo: no, señor, usted equivocó. Dijo: yo el viaje no lo pierdo, me llevo este calvo. Era él. Entonces, ¿qué pasó, hermano? El soldado dijo: yo el viaje no lo pierdo. Y tiró una saeta a la aventura, y Jehová la cogió y se fue, cierto, como en película, y taque, por medio de las correas de la armadura. Y se le metió a aquel rey: sáquenme de aquí que estoy herido. Y murió. ¿Para qué los disfraces, hermano? Y mire lo que le dice Dios a este señor Jeroboam. El verso 7: ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté. Mire lo que Dios le dice. Eso lo dice Dios hoy a usted y a mí. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste ¿qué? Dioses ajenos e imágenes de fundición, para enojarme a mí me echaste tras tus espaldas. Mire la sentencia tan tremenda, hermano. El 10: por tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre. Uy, pero tan escrupuloso. Uy, Dios, ¿por qué le dice así tantico al santico ese? Y a su familia, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo enterrarán con bombos y platillos, lo comerán los ¿qué? Los perros. Y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, los gallinazos, porque Jehová lo ha dicho. Hermano, no reconoció al hombre, no entendió. Mire el versículo 19 y 20 para terminar. Murió el hombre. Alabado sea el Señor. Dice: los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. ¿Cómo reinó? Hay que saber
¿Cómo somos nosotros en la vida cristiana? ¿Cómo reinamos? ¿Cómo dirigimos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo reinó? Está escrito en los Reyes. Gloria al Señor. Dice el 20, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, muy poquito. Y habiendo dormido, o sea, se murió con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. ¿Reconoció, hermanos? No reconoció. Pero Dios lo sanó. Dios lo sanó. Dios le advirtió. Dios le advirtió. ¿Por qué el altar de Jeroboam es quebrantado? O roto o quemado. Preguntemos, pónganse de pie y le damos a Él gracias, hermanos. Y nos daremos de cuenta. ¿Por qué mi altar no tiene resultado? ¿Por qué yo creyendo que me va a ir bien y no me va a ir bien? ¿Qué pasa? Puede haber idolatría, puede haber orgullo, puede haber altivez, puede haber vanidad, puede haber mentira. Estoy acolitándole a los hijos, a la esposa, qué sé yo, a otro, y Dios se enoja. Y Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Pidámosle a Él misericordia y digámosle que nos ayude. Padre nuestro que moras en el cielo, te adoramos y te bendecimos, oh Rey. Y te damos gloria, y te damos honra, y te damos alabanza. Oh Padre Celestial, ayúdanos a comprender y a entender que solo tú eres Dios, que solo tú eres el mismo de ayer y de hoy. Dios mío, que no extendamos la mano para acusar a nadie, sino que nos miremos nosotros, que levantemos las manos y digámosle: Señor, haga lo que tú tengas que hacer y tenga de nosotros misericordia, porque ¿quién soy yo? Como dijo aquel siervo David, para levantar mis manos contra el ungido de Jehová. Señor, tenga misericordia de nosotros y ayúdanos, Dios mío, a perseverar y a mantenernos firmes en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Y a su nombre. Vamos a orar al Señor, hermanos, por nuestra hermana Idalí. Ella estuvo aquí con nosotros hoy en el ayuno, pero después, creo que a las 2 de la tarde, sí, hermana Estela, después de las 2 de la tarde, la hermana se delicó de salud y tuvo que irse para casa. Vamos a orar por nuestra hermana, que Dios la sane, que Dios le fortalezca allí donde quiera que esté. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos y clamamos por tu sierva, nuestra hermana Idalí Campos, esposa de nuestro pastor, y te rogamos, divino Maestro, que ponga tu mano sobre su cuerpo, sana, quita toda dolencia, todo lo que se haya levantado contra ella, en contra de su salud. La reprendemos y atamos la obra del diablo y declaramos inoperante todo mal contagioso, toda peste, lo que sea, toda dolencia, la declaramos ahora sana, libre por el poder de tu palabra, y lo confesamos y lo creemos y sabemos que tú eres el Dios, el que todo lo puede. También clamamos, Señor, por las peticiones de esta noche. También clamamos, Señor, por los que están enfermos, por los que necesitan de salud. Tú eres el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Para